Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión de Journal Club. El tema que vamos a ver, el artículo es neurodesarrollo a los 6 años en niños con dermatitis atópica. Mi profesor asesor fue la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández. Mi nombre es Claudia Anaí Estavillo Gómez, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Esta es la portada de la revista donde se publicó este artículo. Lleva como nombre Allergology International. Este artículo fue publicado en enero del 2023 con un factor de impacto de 6.8, el volumen número 72 y las páginas es de la 116 a la 127. El autor es Hu Hee Kim. Este artículo fue desarrollado en una universidad de Corea del Sur. Hu Hee Kim trabaja en el departamento de pediatría en el Hospital del Sagrado Corazón de Kangdong, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Halim, que está en Seúl, ubicado en Corea del Sur. Podemos ver ahí una imagen de la universidad y en la imagen de su mano derecha, pues la ubicación donde está Seúl, que está en la parte norte de Corea del Sur. Y este es el logotipo de la universidad, que se llama Halim. Este artículo ha sido citado en 220 documentos y tiene un índice H de 7. Ok, vamos a iniciar. Como introducción, la dermatitis atópica, que la vamos a estar abreviando el resto del artículo como DA, es una enfermedad que, como sabemos, pues es común en niños. Se caracteriza por una inflamación crónica y es recurrente en la piel. Tiene mayor prevalencia en los niños que en los adultos. Por lo general, se manifiesta en los primeros 2 años de vida, en el 90% de los casos. Aunque la fisiopatología de la dermatitis atópica no se entiende por completo, se describen múltiples factores, como por ejemplo genéticos. Se menciona que hay una disfunción de la barrera de la piel y también hay una alteración a nivel inmunológico. Se informó que trastornos autoinmunes, infecciosos, cardiovasculares, malignos y neuropsiquiátricos se asocian con el mecanismo fisiopatológico de la inmunidad y de la desregulación de la dermatitis atópica. Aunque la dermatitis atópica es una enfermedad común y es una enfermedad crónica, se da principalmente en la edad preescolar y este periodo pues es crítico para que se presente. Hay escasez de estudios que se hayan realizado para poder determinar la asociación que hay entre alteraciones del neurodesarrollo y la dermatitis atópica. Entonces, este estudio habla sobre eso. Se han reportado asociaciones entre trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y trastorno por déficit de atención con hiperactividad y dermatitis atópica tanto en niños como adultos. Esto ya se venía manejando en estudios previos. Por ende, pues se planteó la hipótesis de que la dermatitis atópica durante este periodo crítico, que mencionamos que era la edad preescolar, está muy asociada con la disfunción del neurodesarrollo. Para realizar este estudio, se utilizaron datos administrativos de una cohorte de población. Los niños que se incluyeron fueron niños que nacieron entre el año 2008 y el año 2012. El objetivo pues fue estudiar e investigar la asociación entre el desarrollo de dermatitis atópica antes de los 2 años de edad y la disfunción del neurodesarrollo a los 6 años de edad. Se utilizó una herramienta de evaluación que incluye 6 dominios principales: motricidad gruesa, motricidad fina, cognición, lenguaje, sociabilidad y cuidado personal. Como métodos, se utilizaron datos de 2.395.966 niños que nacieron, como mencioné previamente, entre el año 2008 y 2012 en Corea. Como base de datos, se utilizó el Servicio Nacional de Seguro Médico, lo vamos a ver abreviado como SNSM. Este Sistema Nacional de Seguro Médico es un sistema de aseguranza que cubre casi el 98% del total de Corea. Por ende, pues la muestra que se utilizó pues, fue bastante importante.
vamos a estar utilizando también otras siglas en este artículo, que es PNSBN, que es el Programa Nacional de Exámenes de Salud para Bebés y Niños. Este es un programa para vigilancia de la población que proporciona 7 rondas. A estos niños se les estuvieron realizando 7, podríamos decir, consultas o monitorizaciones a lo largo de su edad. De los 4 meses a los 72 meses, ellos fueron valorados en 7 ocasiones. El protocolo de estudio se revisó y se aprobó por la Junta de Revisión Institucional del Instituto Nacional de Corea para Política de Bioética, y la corte se rastreó hasta que los participantes ya tenían 72 meses o 6 años. La primera revisión que se les realizó a estos niños por parte del Programa Nacional de Exámenes de Salud para Bebés y Niños fue de los 4 a los 6 meses, y la séptima ronda, que ya fue la última, se desarrolló de los 66 a los 71 meses, que es prácticamente de 5.5 años a casi 6, y con nacimiento y peso registrado de forma correcta. De la población de estudio se excluyeron algunos pacientes que tienen estas características que voy a mencionar. Niños que nacieron antes de las 37 semanas fueron excluidos del estudio. Niños que tuvieron un peso al nacer menos de 2.5 kilos o por el contrario más de 4.5 kilos. Aquellos niños que estuvieron ingresados en la unidad de cuidados intensivos durante al menos un día antes de los 6 meses o más de 5 días antes de cumplir el primer año de edad. Niños que fallecieron, niños que nacieron, que fue parto gemelar o nacimiento gemelar, y aquellos que tuvieron un diagnóstico relacionado con un trastorno del neurodesarrollo. Además, también se excluyeron del estudio niños del grupo control que tuvieran un diagnóstico con el código CIE10L20.9, que es lo mismo que dermatitis atópica. Niños niños de la población de control que tenían este diagnóstico o como primario o secundario y que hayan recibido esteroides tópicos también se excluyeron. Y niños a los que no tuvieron un resultado de la prueba de control o de detección en la séptima ronda del Programa Nacional de Exámenes de Salud. Al final quedaron 89,452 niños del grupo control y 30,557 niños del grupo de dermatitis atópica. La exposición de interés de este estudio pues fue prácticamente niños que tuvieran un diagnóstico de dermatitis atópica. ¿Cómo se definió la dermatitis atópica en este estudio? Como niños que tuvieran 5 veces o más el diagnóstico de dermatitis atópica con el código internacional que es el CIE10L20.9 antes de los 2 años de edad. Aquellos niños que hubieran tenido 5 consultas con diagnóstico de dermatitis atópica antes de los 2 años de edad es la manera en la que se dio el diagnóstico de dermatitis atópica. Y el grupo de dermatitis atópica se dividió en 2 grupos importantes: aquellos que utilizaban corticosteroides sistémicos y aquellos que tuvieron también hospitalizaciones debido a dermatitis atópica. Como subdivisión de los corticosteroides se incluyó otra categoría. Se clasificaron como corticoides intravenosos y orales. Y el grupo de dermatitis atópica con esteroides sistémicos pues se definió como aquellos que se les recetaron esteroides sistémicos, y el grupo de dermatitis atópica sin esteroides sistémicos pues fue aquel grupo a los que nunca se les prescribieron corticosteroides sistémicos. Como mencioné ahorita, que el grupo de dermatitis atópica se dividió como niños que tomaron corticosteroides sistémicos y que estuvieron hospitalizados. El grupo de dermatitis atópica con hospitalizaciones se definió como aquellos niños que en algún momento estuvieron ingresados en hospital por el diagnóstico de dermatitis atópica, y el grupo de dermatitis atópica sin hospitalización pues fue aquellos niños que no fue necesario estar en una sala de hospital. Como prueba de detección del desarrollo coreano, que les comenté que se desarrolló en 7 ocasiones a lo largo de los 4 meses a los 72 meses de edad, fue esta herramienta,
que es la KDST. Esta es una herramienta validada de evaluación del desarrollo adaptada a las características de los niños coreanos y incluyó 6 dominios. Cada uno de estos abarcó 8 preguntas, las cuales se calificaban del 0 al 3. Estos son los 6 dominios que se estuvieron analizando a lo largo del estudio, los cuales son habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, cognición, lenguaje, sociabilidad y cuidados personales. Los resultados de la KDST se pueden interpretar en 4 niveles basados en el puntaje total para cada dominio. A cada niño, en cada consulta de las 7 rondas que mencioné, se les realizó esta encuesta, se ponderaban los resultados de 0 a 3 puntos y de acuerdo al puntaje total se les daba como un diagnóstico del neurodesarrollo y podía ser con estos 4 niveles. Por ejemplo, si era un niño que tenía todos sus puntajes bien, pues le podíamos dar la categoría de desarrollo avanzado. Aquel niño que salía en sus puntajes bien, pero no excelente, es apropiado para la edad. Aquel niño que salía bajo, pero no tanto, podríamos decir que es una necesidad de seguimiento. Y aquellos niños que salían más bajos, pues se les daba la categoría de recomendación para más evaluación. Para resultados de este estudio, las categorías que se les dio importancia fue a la necesidad de seguimiento y a la recomendación para más evaluación. Estos fueron los resultados de interés. Cuando los niños me daban estos resultados, son niños a los que yo les podía decir que tenían una disfunción del neurodesarrollo. Bueno, como comenté, si alguno de los 6 dominios mostraba sospecha de disfunción, pues la puntuación se definía como sospecha de disfunción del neurodesarrollo. Entonces, para comprender esto, entonces los niños que tenían necesidad de seguimiento o recomendación para más evaluación entraban como categoría de disfunción del desarrollo. A estos niños de necesidad de seguimiento, pues como el nombre lo dice, se citaba en consultas subsecuentes, y a estos niños se les hacían pruebas más especializadas, no se menciona como tal cuáles, pero era el seguimiento que se les daba a estos 2 grupos. Además de la asociación que se hizo con la dermatitis atópica y los trastornos del neurodesarrollo, también se hizo énfasis en cuáles son los trastornos del desarrollo que más se asocian con la dermatitis atópica. Y los que se incluyeron fue el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, retraso mental, trastornos del desarrollo psicológico, trastornos del comportamiento y emocionales. Y se encontró que los pacientes con dermatitis atópica tienen una mayor probabilidad de desarrollar trastorno por déficit de atención. ¿Cómo se definió el trastorno por déficit de atención en estos niños? Fueron aquellos niños que tuvieron 2 o más visitas ambulatorias con al menos 1 año de diferencia, pero para estos niños poder entrar en esta categoría tenían que tener 48 meses de edad. Las características demográficas y los datos de utilización de la atención médica sobre la enfermedad, según los códigos de la 10ª revisión de clasificación internacional de enfermedades, que se abrevia como CIE-10, pues se obtuvieron de la base de datos que había mencionado anteriormente, del Servicio Nacional de Seguro Médico, y como también se estuvieron analizando algunos datos demográficos que ahorita voy a mencionar, la residencial Nacer se dividió en zonas de acuerdo si fue zona metropolitana, si fue una zona urbana o si fue una zona rural. En la primera ronda del Programa Nacional de Exámenes de Salud para Bebés y Niños, que fue a los 4 meses que había mencionado, el peso al nacer se registró y el peso corporal también, y también se les midió el perímetro cefálico a todos los niños en esa primera consulta. Se realizaron también cuestionarios a los papás sobre muerte súbita del lactante, se les analizó también el sentido visual, sentido auditivo. Esto fue pues, respondido ya sea por los padres o los tutores de los niños. Y el examen físico general pues se realizó por un médico. La prueba de detección del desarrollo coreano, que es la KDST, esta se realizó cuando los niños tenían de 66 a 71 meses.
Entonces, importante saber que solamente esta prueba pues se les hizo casi ya a los 6 años, que ahorita lo vamos a ver como que fue pues también una debilidad en parte de este estudio, que solo se hizo en esa edad. Dentro de las variables, pues se menciona que el neurodesarrollo en la infancia es multideterminado y que hay, como su nombre lo menciona, algunas variables que pueden interferir con esto. Por ejemplo, el estado nutricional y médico, la herencia genética y el contexto social pueden afectar también el neurodesarrollo de los niños. Se estudiaron también 84 variables en este estudio, las cuales abarcaron datos sociodemográficos como situación económica, como la zona de residencia que mencionaba anteriormente, la edad y el sexo. También se estudió el estado de salud, por ejemplo, el peso al nacer, cambio en el peso al nacer desde el nacimiento hasta los 4 a 6 meses, el perímetro cefálico, las condiciones perinatales y enfermedades en la infancia que pudieran haber influido en el neurodesarrollo en los niños. Las variables demográficas pues incluyeron año de nacimiento, sexo, situación económica y residencia al nacer, y esta información se recolectó del año de nacimiento de cada niño. También se recabaron datos como relacionados con lactancia materna, se les hizo un cuestionario también a los padres y los resultados de los exámenes físicos pues se evaluaron de los 4 a los 6 meses, que fue la primera consulta, la primera revisión. Se utilizaron en este estudio también las 45 enfermedades más prevalentes para evaluar las condiciones clínicas de los niños en los primeros 6 meses de vida. Se evaluaron también historiales o antecedentes de hospitalizaciones, el número de visitas al pediatra también en los 2 primeros años de vida. Y dentro de las enfermedades que se incluyeron en estas 45, pues se menciona asma y rinitis alérgica. Y para nosotros poder decir que un paciente cumplía con diagnóstico de asma, tenía que tener al menos una prescripción de medicamentos para asma o al menos una hospitalización o 2 visitas al médico. En el cambio de rinitis alérgica tenía que tener 5 o más diagnósticos en el CIE-10 y también prescripción de medicamentos al igual que asma para poder mencionarlo como una enfermedad prevalente en este caso. Dentro del análisis estadístico para poder relacionar la sospecha de dermatitis atópica con disfunción del neurodesarrollo, se utilizaron modelos de regresión logística multivariables con ajuste para las 84 covariables que habíamos mencionado, datos demográficos, zona residencial, todo lo que se menciona. 76.472 y 29.973 niños se asignaron a los grupos de control y dermatitis atópica de forma respectiva, y se utilizó el modelo ordinario de regresión logística con una función logit. Esta fue para evaluar el riesgo de sospecha de disfunción del neurodesarrollo en niños con dermatitis atópica en comparación con el grupo control. Y también se estuvieron calculando estas variables de odds ratio ajustada, que se abrevia como AOR, y los intervalos de confianza del 95% para cada resultado de interés. Los modelos fueron ajustados por comorbilidades. Como habíamos mencionado, se incluyeron asma y rinitis alérgica dentro de las más importantes. Y en ese estudio también se encontró, y se había mencionado en estudios previos, que los corticosteroides sistémicos y los antihistamínicos jugaban también un papel importante en efectos sobre neurodesarrollo en la infancia. Por eso es que también se incluyeron ese subgrupo de dermatitis atópica. Y para poder predecir la gravedad de la dermatitis atópica, como lo habíamos mencionado, pues se subdividió en uso de corticosteroides y hospitalizaciones. Dentro de los resultados, cada variable va modificando un poquito el grupo control y el grupo de dermatitis atópica. En este caso, se incluyeron 89.452 niños en el grupo control y 30.557 en el grupo de dermatitis atópica. Hubo un 48.4% de participantes masculinos en el grupo control y un 50.9% de participantes en el grupo de dermatitis atópica.
No se observaron diferencias significativas en el perímetro cefálico, que como mencioné, se realizó en la primera consulta de los 4 a 6 meses y no hubo diferencias con estos. Estos de los primeros resultados que se arrojaron. Y en los datos observados de los resultados del examen físico, se menciona que la piel tuvo características anormales en el grupo de dermatitis atópica comparado con el grupo control. Pero ya después que se hicieron ponderaciones de todas las variables y ya que se recabaron todos los resultados, se dieron cuenta de que realmente no había una diferencia significativa. Aquí, bueno, del número de niños con sospecha de disfunción del neurodesarrollo, ya que se recabaron los datos de la puntuación total de la KDST, fue de 7.67% en el grupo control y 7.91% en el grupo de A, de dermatitis atópica. Aquí ya se empieza a notar que hay una diferencia que predomina en el grupo de dermatitis atópica, la alteración en el neurodesarrollo. También se menciona que el número de niños con resultados de motricidad gruesa que tuvieron alteración en el neurodesarrollo fueron un poquito también más elevado en el grupo de dermatitis atópica, con un 2.12% comparado con 1.94% del grupo control. Y hablando de la motricidad fina, en el grupo de dermatitis atópica fue de un 2.65% comparado con un 2.38% del grupo control. Hasta aquí podemos observar que hablando globalmente, hubo mayor alteración en el neurodesarrollo en niños con dermatitis atópica, que tanto motricidad fina y motricidad gruesa también estuvieron más alterados en niños con dermatitis atópica comparado con el grupo control. Esas son dos de las variables, hablando de motricidad fina y gruesa. Recuerden que tomamos en cuenta seis parámetros para este estudio, entonces vamos a ver las otras 4, qué fue lo que pasó con ellas. En comparación con el grupo de control, hablando de cognición, lenguaje, sociabilidad y dominios de autocuidado, no hubo diferencias significativas en la estadística en el riesgo de sospecha del neurodesarrollo en el grupo control. Entonces, hasta aquí pues podemos notar, como mencionamos anteriormente, que en los dominios de habilidad motora gruesa y motora fina, pues hubo necesidad de seguimiento y alteración en el neurodesarrollo en niños con dermatitis atópica. Viéndolo ya por separando esto en niños y niñas, se encontró que hablando de los varones, los del grupo de dermatitis atópica tenían un mayor riesgo de sospecha del neurodesarrollo en motricidad fina y en lenguaje. Comparándolo con las niñas del grupo de dermatitis atópica con alteraciones del neurodesarrollo, se encontró que únicamente hubo mayor alteración en habilidades motoras finas. Los dos coincidieron en las habilidades motoras finas, pero los niños tuvieron mayor afección en lenguaje a diferencia de las niñas. Y como mencionamos, el grupo de dermatitis atópica se subdividió en aquellos que utilizaron esteroides sistémicos y aquellos que fueron hospitalizados. En este grupo se encontró que los niños del grupo de dermatitis atópica con esteroides tuvieron un mayor grado de disfunción en el estado neurológico o en la disfunción del neurodesarrollo. Y por el contrario, el grupo de dermatitis atópica que no estuvieron con esteroides sistémicos, se menciona que no hubo una disfunción del neurodesarrollo. Hubo 8.351 niños en el grupo de dermatitis atópica con esteroides sistémicos y 22.206 niños en el grupo de dermatitis atópica sin esteroides sistémicos. Entonces, hasta aquí podemos también ver que niños que consumieron esteroides sistémicos también tuvieron un mayor impacto en disfunción del neurodesarrollo. El número de niños que fueron hospitalizados por tratamiento de dermatitis atópica fue de 1.540, mientras que 29.017 niños no se hospitalizaron. En comparación con el grupo de control, los niños que fueron hospitalizados mostraron un mayor riesgo de sospecha de disfunción del desarrollo, hablando de habilidades motoras gruesas y motoras finas.
Y el grupo de dermatitis atópica sin hospitalización también se menciona que tuvo afección en nivel de motricidad gruesa y fina, entonces aquí en esto no hubo mucha diferencia como tal. Viendo los resultados de los trastornos del neurodesarrollo y dermatitis atópica, se menciona que los niños con dermatitis atópica tienen también una asociación importante con trastorno por déficit de atención y también estos niños se encontró una mayor asociación con otros trastornos, como son el retraso mental, trastornos emocionales y del comportamiento y trastornos del desarrollo psicológico. Bueno, como discusión, este estudio mostró que los niños con dermatitis atópica pues tienen una asociación significativa con la disfunción del neurodesarrollo y principalmente en las categorías de habilidad motora gruesa y habilidad motora fina. Esto fue en la prueba que se les hizo a los 6 años. Los niños con dermatitis atópica pues, se asocian con un mayor riesgo de trastornos del desarrollo, como lo mencionamos, especialmente con trastorno por déficit de atención. Y el grupo de dermatitis atópica con esteroides sistémicos y hospitalización, pues tuvieron una asociación también notable con la disfunción del desarrollo. Se mencionan mecanismos fisiopatológicos con los que se puede asociar las alteraciones del neurodesarrollo y la dermatitis atópica. Y de las explicaciones que se mencionan, pues es que como conocemos, la dermatitis atópica, pues es una enfermedad inflamatoria en la que participan determinadas citocinas. Y se observó que también hay citocinas del tipo TH2 que pueden desactivar la microglia en el hipocampo y esto se ha visto como una asociación para trastorno del neurodesarrollo. También se menciona una interleucina que es la 4, la cual se asoció con una disminución de la mielinización también durante el desarrollo. Y la interleucina 17 se observó que puede contribuir para que haya una ruptura de la barrera hematoencefálica. Esas citocinas tienen en común la dermatitis atópica y esas alteraciones mentales. Es por eso que se menciona esta asociación entre estos dos padecimientos. Se habla también de un factor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que se abrevia como FNDC. Esto es uno de los principales factores que se asocian con el aprendizaje y la memoria. Y en este estudio se menciona que entre más elevado esté este factor, mayor alteración tienen los niños también en el aprendizaje. Se menciona que pueden afectar tanto memoria como aprendizaje el hecho de que este factor esté aumentado. Y pues en el cerebro del desarrollo en los niños, el desarrollo motor pues es la principal herramienta que ellos tienen para poder adquirir un desarrollo cognitivo posteriormente. Este autor, Busk, Kirschbaum y otros autores sugirieron que la vía inflamatoria T2 afecta a los sistemas de neurotransmisores en desarrollo y las regiones maduras de la corteza prefrontal de forma indirecta involucrados en los trastornos como de trastorno por déficit de atención. Y también se menciona de que hay regiones de la corteza prefrontal alteradas que se relacionan con estos trastornos cognitivos, como por ejemplo una salida motora inadecuada, toma de decisiones alteradas y control de atención reducida. Todo esto relacionado con las interleucinas o citocinas que mencioné anteriormente. Pues se estratificó esto que ya había mencionado, el grupo de dermatitis atópica en participantes con uso de esteroides sistémicos y participantes con hospitalización para tratamiento con dermatitis atópica para poder evaluar la sospecha de disfunción del neurodesarrollo entre estos pacientes y pacientes con dermatitis atópica moderada a grave. Como limitante, no se pudo acceder a los medios electrónicos de los hospitales para poder determinar qué niños fueron ingresados y los índices de gravedad de estos. Entonces, esto no fue pues no arrojó muchos resultados. También se obtuvo como información que los hombres con dermatitis atópica tuvieron mayores probabilidades de disfunción del desarrollo neurológico, esto viendo ya como los resultados finales que arrojó la KDST.
Como fortalezas de este estudio, pues como mencioné, fue una población de más de 2 millones. Se utilizó un tipo de recolección de datos que abarca el más del 90% de la población de Corea de esos años que mencioné, del 2008 al 2012 en el que nacieron estos niños. Entonces, como fortaleza, pues se realizó una corte de toda la población coreana, debido a que se dispuso de información como daño cerebral u otras enfermedades como sexo, edad y situación económica. La posibilidad de un retraso en el desarrollo debido a factores distintos, pues se excluyó, ya que a la primera cita, de los 4 a los 6 meses, se preguntaron bastantes cosas como de muerte súbita del lactante, mucha información que sirvió para poder realizar pues unos criterios de exclusión más específicos y evitar que hubiera sesgos en esto. Y los efectos de la dermatitis atópica sobre el neurodesarrollo, pues se pueden evaluar no solo en el grupo de disfunción grave, sino que también en grupos de disfunción límite del desarrollo. Como limitaciones, como habíamos visto antes, solamente se les aplicó esta encuesta de la KDST casi a los 6 años, entonces eso se considera como una limitación. Y la base de datos no pudo evaluar información como antecedentes familiares y genéticos, esto también lo consideran como un limitante. Y se realizaron análisis adicionales y se estratificó a los participantes en el grupo de dermatitis atópica con prescripción de esteroides sistémicos y hospitalización. Sin embargo, aquí tampoco pues pudieron ingresar como tal a todos los datos en el hospital. También eso se consideró como limitación. Y pues no se pudo reflejar como tal con precisión la gravedad de la dermatitis atópica en los niños. Y se menciona que estos eventos pudo haber sido que los niños los presentaran como acompañado de infecciones en la piel, más que otras comorbilidades asociadas con el trastornos del neurodesarrollo. Como conclusiones, pues los niños con dermatitis atópica antes de los 2 años de edad, pues tienen una asociación significativa con trastornos del neurodesarrollo. También tienen un mayor riesgo de trastorno del neurodesarrollo, hablando específicamente de trastorno por déficit de atención, que fue más relevante en este estudio. Sin embargo, todavía las asociaciones o los mecanismos subyacentes no están del todo claros, por lo cual se sugiere que se realicen más estudios al respecto. Como vamos a ver lo del checklist, ¿por qué se realizó el estudio? Se realizó para determinar la asociación entre la disfunción del neurodesarrollo y la dermatitis atópica. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Fue un estudio de cortes. Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado, ya sea terapia, diagnóstico, detención, pronóstico y casualidad. Pues se realizó en una corte representativa de toda la población coreana en lugar de un grupo de enfermedades específico, por lo cual pues sí considero que fue apropiado el diseño del estudio. Fue ético el estudio, se revisó y se aprobó por la Junta de Revisión Institucional del Instituto Nacional de Corea para Política de Bioética, entonces pues sí cumplió con los requisitos para hacer un estudio ético. El estudio fue original. Se menciona desde un inicio que hay escasez en este tipo de estudios, entonces sí fue original. Son pocos los que hablan sobre asociación entre la disfunción del neurodesarrollo y la dermatitis atópica. ¿Y sobre quién fue este estudio? Sobre niños nacidos entre el 2008 y el 2012 en Corea hasta los 6 años de edad. ¿Cómo se reclutaron los sujetos o los pacientes? Se utilizaron datos de 2.395.966 niños que nacieron entre el 2008 y el 2012 en Corea, de la base de datos del SNSM, para investigar la asociación entre el desarrollo de dermatitis atópica antes de los 2 años de edad y la disfunción del neurodesarrollo a los 6 años. ¿Fue razonable el diseño de este estudio? Sí, debido a que se dispuso de información como daño cerebral u otras enfermedades, sexo, edad y situación económica, la posibilidad de un retraso en el desarrollo debido a factores distintos de la dermatitis atópica se pudo excluir en la mayor medida posible. ¿Y se controló de forma adecuada el estudio? Pues sí se controló de forma adecuada, hubo criterios de exclusión que estuvieron bien establecidos y fue lo suficientemente grande este estudio para que los resultados fueran creíbles, pues se le utilizó una muestra bastante grande, entonces pues sí podemos tomarlo como resultados pues importantes o creíbles. Eso sería todo.
Recordarles que próximamente vamos a tener nuestra reunión científica anual de alergia e inmunología clínica, la cual se va a desarrollar en los días 28, 29 y 30 de septiembre. Y esto sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta.